¿En qué consiste el factor H del liderazgo? ¿Qué mitos del líder son falsos? ¿Quieres conocer claves prácticas para ser un mejor líder? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo de la noche de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre cómo ser un mejor líder vamos a tratar a lo largo del programa de hoy. Por eso hemos decidido titular el programa El Factor H, las claves reales del liderazgo. Bueno, a decir verdad, este es el título del nuevo libro de nuestro invitado de hoy, que es Fernando Botella. Y hoy queremos hacer un programa un poquito especial. Normalmente siempre empezamos introduciendo con 3 claves, pero hoy lo que me hacía ilusión era aprovechar el tiempo al máximo y tener el mayor tiempo posible para aprovechar y entrevistar a nuestro invitado de hoy. Fernando, mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Fabián, por haberme invitado. Un placer enorme siempre estar con vosotros. Bueno, Fernando ya es un amigo de la casa y quien no lo conozca todavía podemos destacar de él que es experto en formación y desarrollo de directivos. Desde el año 2007 dirige una empresa en la que se encarga de la transformación de las organizaciones y se llama Think and Action, esa empresa. También, además, es autor de varios libros y, en concreto, el motivo por el que le invitamos hoy es el Factor H, las claves reales del liderazgo. Fernando, ¿de dónde nace este libro? Pues mira, Fabián, es una historia para mí bonita, interesante. Nace a 32.000 pies de altura, en un avión de Londres a San Francisco. Había sido invitado por Google en San Francisco a dar una conferencia sobre liderazgo. Me habían dado 9 minutos para hablar sobre liderazgo en un tono muy soft, ¿no? No hablar en herramientas ni cosas complejas del liderazgo en el mundo de las organizaciones y en el mundo también del liderazgo personal, del autoliderazgo. Y la verdad es que, como eran 9 minutos nada más, yo no había preparado muchas cosas, ¿no? Pero sí había una cosa que me rondaba siempre dentro desde hacía muchísimo tiempo, y era esto de que muchas veces nos sentimos atrapados de nuestro propósito, ¿no? Dejamos las cosas postergadas para el futuro, mañana lo haré, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para mí, ser líder fundamentalmente es hacer que las cosas pasen, que las cosas sucedan, convertir las intenciones en acciones, convertir una idea en un hecho. Entonces, si esto es ser líder, pues yo ya tenía ese claim fundamental, ¿no?, sobre el que basarme para generar 9 minutos nada más de ponencia. No preparé nada, pero a 32.000 pies de altura te aparece esa especie de demonio pequeñito, pero a veces simpaticón, que todos llevamos dentro, ¿no?, y que empieza a comerte un poco dentro de la cabeza y a decirte, oye, que dentro de nada vas a llegar a San Francisco y te va a preguntar el que ha organizado el evento, oye, ¿qué pasa? ¿De qué vas a hablar mañana, no? Y entonces cogí la bolsa de vómito del avión, la abrí pensando que dentro era una especie de folio para poder escribir, porque alguna vez ya lo había hecho con las bolsas de Iberia, entonces estaba viajando con British, y las bolsas de British por dentro están plastificadas. Y claro, no se puede escribir. La volví a cerrar y en los huecos que quedan entre las letras y la publicidad, la propaganda que lleva British ahí, ¿no?, pues escribí 3 palabras. Y me di cuenta que las 3 palabras empezaban por H. Y entonces dije, wow, ya sé cómo llaman a mi conferencia. El factor H. En aquel momento solamente pensaba en una conferencia. Lo que pasa es que esas 3 palabras después se quedaron en mí. Esto fue en noviembre del 2014 y se quedaron en mí durante mucho tiempo, dándome vueltas en muchas conferencias, en muchas ponencias o cursos. Siempre me parecía el factor H y yo contaba el factor H. Si tenía tiempo podía contar esta anécdota que te estoy contando a ti ahora, a los oyentes también de tu emisora, pero la verdad es que no siempre la podía contar, pero me apetecía mucho, me apetecía contar toda la historia que hay detrás, ¿no? Luego me di cuenta que el líder, aparte de esas 3 H's que yo había escrito por primera vez, tenía muchas más H's alrededor, ¿no? Las 3 primeras eran humildad, las 3 que yo había escrito, humor y el verbo hacer. Pero luego me di cuenta que también trabajamos con hábitos, con hechos. Me di cuenta que fundamentalmente necesitamos ciertas herramientas para ser un buen líder, somos capaces de mejorar o no ciertas habilidades y, bueno, por no enrollarme mucho más, somos honestos, claro, si no perdemos la capacidad fundamental de ser líder, todo lleva H, ¿no? Y también me di cuenta de algo, y es que somos humanos, que también lleva H. Y esto de ser humanos es lo que resumía un poco todo, ¿no? Y ese es el verdadero factor H, el factor de la humanidad, del líder humanista, que es lo que del libro habla, ¿no? Así es como surge la idea. Luego tuve que estudiar mucho esas H's, profundizar mucho, tengo en casa contenidos y contenidos y contenidos, aunque el libro es un manual sobre liderazgo, porque yo no me considero un escritor, soy un manualista, es decir, escribo sobre algo, ¿no? Pero libros
Lo respeto mucho a los escritores, ¿no? Pero escribí un manual sobre liderazgo basado en una letra que decimos que es muda, pero que fuerza tiene, ¿no? Sobre todo en el liderazgo, pero yo creo que en el liderazgo de nuestra propia vida también, ¿eh? Que es también de lo que va el libro, liderar nuestra propia vida. Y también me di cuenta que, además de ser una especie de... porque en realidad la H es un grafema, dicen que no tiene fonema, que no tiene sonido, ¿no? Pero que es aspiracional, no es ni consonante ni vocal. Y eso tiene mucho que ver en el liderazgo también, lo que significa la aspiración, ¿no? Y lo aspiracional. Así que todo me encajaba, hablé con mi editor y aquí está el libro en el mercado, El Factor H, de ahí nace. Fernando, ¿y este libro para quién crees que está especialmente orientado? ¿Es solamente para directivos o también para aquellos que quieran mejorar a nivel personal? El sentido que te he contado al principio, y por eso lo he hecho, de no quedarnos atrapados en el propósito, que es lo que siempre me movió a mí, está hecho para los héroes, que para mí son los verdaderos líderes y que también empiezan por H, por eso te he dicho lo de héroes, los héroes que son verdaderos líderes, que son los líderes del día a día, los cotidianos, los anónimos. Está hecho para ese cirujano que esta mañana habrá operado en el hospital de aquí de Alicante, ¿no? O de aquí de Elda, más cerquita, ¿no? Y que habrá salvado a un niño probablemente y nadie le ha puesto una alfombra roja hoy al salir al mediodía, ni le han hecho la ola, ¿no? Pero que para mí son importantísimos esas personas, ¿no? Pero también para un recepcionista de un hotel, que esté aquí al lado y que atienda a la gente con una sonrisa especial. ¿Eso qué significa ser líder en hagas lo que hagas? Por cierto, hagas lo que hagas, también con H, ¿no? Y está dedicado un poco fundamentalmente a el trabajo más difícil que tenemos de liderar, que es nuestra propia vida. Por lo tanto, es a cualquier persona. Aunque tiene una orientación en algunos momentos con algunas herramientas al mundo de las organizaciones, pero también de la educación. Hago muchas referencias a la educación. Hago muchas referencias a organizaciones que pueden ser públicas, no tienen por qué ser empresas privadas. Incluso hago muchas referencias a cómo relacionarnos con nuestros hijos, es decir, a nivel familiar, ¿no? Yo creo que he intentado con el libro cubrir un amplio espectro. Y un amplio espectro que recoja todo el abanico de posibilidades. Y es un libro de crecimiento personal sin ser un libro de autoayuda, porque creo que es un libro donde hay herramientas para hacer cosas, que las cosas pasen, ¿no? Y esa era mi intención. Hay una frase que me encanta que dice: cuando haces cosas, pasan cosas. Y antes hablabas que muchas veces nos quedamos atrapados en el propósito. ¿Qué importancia tiene para ti el hacer? Es la clave que da origen al libro, ¿no? Yo tengo que decir que fue la tercera H que escribí, no fue la primera. Pero da el origen por esto que os he explicado del propósito, por eso te he contado del propósito y de salir de él, ¿no? Para salir del propósito lo que hay que empezar es a hacer cosas. El problema es que la vida la vivimos muchas veces en condicional y no en presente indicativo. Vivirla en condicional es dejarla pendiente de otras cosas, ¿no? Vivir la vida en condicional es si yo tuviera, si yo pudiera, si en vez de estar aquí estuviera allí, todas estas cosas, ¿no? Eso es vivirla en condicional. En presente indicativo es levantarte y hacerlo, ¿no? Yo tuve un maestro de liderazgo en el año 92, fuimos 2 españoles invitados allí por una empresa farmacéutica, Concha Girón, que ahora es directiva en EISAI, una compañía farmacéutica, y yo, a dar un curso de liderazgo con Benjamin Sander, con el director de orquesta. Yo creo que alguna vez lo hemos hablado además, Fabián, tú y yo, esto. Te he contado alguna que otra anécdota. Él decía que hay 3 tipos de personajes en todas las organizaciones, en las familias, en todos los lados. Unos personajes son aquellos que son víctimas de sus circunstancias, no hablaremos hoy de ellos. Otros personajes son esos que están atrapados por su propósito, es lo que da el título realmente a mi libro, y el tercero que son los que se levantan y dirigen la orquesta, ¿no? Pues, o los que tocan el violín, no hace falta dirigirla, ¿no? Pues si te levantas y tocas el violín, ya estás haciendo que las cosas pasen. Sonará un día mejor, otro día no tan bien, ¿sabes? Pero ya estás haciendo que las cosas pasen, es una forma de moverte, ¿no? El verbo hacer es fundamental. Mira, la primera civilización de la humanidad, si nadie nos ha engañado históricamente hablando, fueron los toltecas. Si tú vas al Museo Arqueológico y de la Cultura Mexicana que está en DF, en Ciudad de México ahora, verás que hay un pabellón dedicado entero a los toltecas. Un pabellón entero. Bueno, pues hay una frase que preside ese pabellón que dice: somos lo que hacemos. Luego se le asigna esa frase a Aristóteles, a un montón de gente, ¿vale? Pero no hay más que ir allí y verlo, están los toltecas, ya lo dijeron, ¿eh? Y a lo mejor ahí estaba el verdadero secreto, ¿no? En otros sitios. ¿Hasta qué punto puede ser el perfeccionismo un límite a que actuemos? Porque muchas veces, claro, aquí en España muchas personas no hablamos inglés porque como no lo hablamos bien, nos da vergüenza y nunca lo haremos. Jamás vamos a hacerlo bien si antes no lo hacemos mal. ¿Puede ser un hándicap el tema del perfeccionismo? Sí, en mi opinión sí, y es uno de los elementos, no te diré que el primero,
Hay otros que ocupan más espacio y tiempo, ¿no? Pero es uno de los primeros elementos, aunque no sea el primero, que en entrenamiento en el mundo de los negocios, sabes que me dedico mucho al mundo del business trainer, con directivos, ejecutivos, etcétera, con el que más me encuentro. El otro día precisamente estábamos en una compañía, ¿puedo decir algún nombre? Sí. En Central Lechera Asturiana, trabajando, ¿no?, en CAPSA, y estábamos trabajando con el comité de dirección y teníamos como invitado, me llevé como invitado a Toni Nadal, al entrenador de Rafael Nadal, y hablábamos uno de los elementos fundamentalmente de la exigencia, perfeccionismo y excelencia, y la relación que hay entre ellos, incluso para aumentar un poquito más, relacionarlo con el afecto. Porque cuando tú tienes afecto con alguien, te puedes permitir ser exigente y la exigencia es positiva. El problema es cuando se cae en el perfeccionismo sin exigencia. Exigencia y perfeccionismo no hay que confundirlo. Yo soy exigente para hablar cada vez mejor inglés. Pero si soy perfeccionista y no exigente, es decir, si no tiendo a la excelencia sino al perfeccionismo, lo que ocurrirá es que nunca me atreveré a hablarlo, porque como nunca lo hablaré como en inglés, o como soy capaz de explicarme en español, pues entonces no estaré en reuniones hablando en inglés, ni me atreveré a dar una conferencia en inglés. El perfeccionismo es una de las barreras fundamentales por esto, y tiene una consecuencia, en mi opinión, más grave, y que los líderes tienen que saber gestionar. Primero, identificar, y segundo, gestionar. Y es entender lo siguiente, entender que cuando tú eres perfeccionista y cuando exiges perfeccionismo en excelencia a tu alrededor, también si eres padre o madre, esto es muy importante también para los telespectadores de este programa, también cuando eres padre o madre, si eres perfeccionista y no exigente en términos de excelencia, lo que te vas a encontrar es una persona normalmente con poco coraje y poca valentía detrás. ¿Por qué? Porque no les permites el error. Y detrás de cualquier error hay aprendizajes. No es fracaso, es error lo que he dicho, He hecho una distinción lingüística aposta. No es fracaso, es error. Y si no permites el error... Y luego, Fabián, déjame decirte otra cosa. Cuando yo estoy en el MIT me enseñaron pocas cosas, pero hay una que me enseñaron muy bien, Me enseñaron muchas cosas técnicamente hablando, científicamente sí, muchísimas, Pero de la vida, algunas, 2 o 3. Pero eran tan importantes esas 2 o 3, que son agradecimientos para toda la vida, como huellas. Una de ellas, que yo la explico en mi conferencia cuando estoy explicando el factor H por toda España y por todos los lados donde estoy siendo invitado, es que ellos ponían una especie de E dentro de una especie de cuadrito con una flecha. Y esa flecha indicaba una palabra que en inglés es out, fuera, ¿no? Tenía un significado especial, todavía está allí en el MIT, cualquiera que vaya al MIT en Boston puede verlo, está por allí por muchos sitios. Y ese significado era fundamental. Si alguien quiere ser excelente, es decir, si quiere ser perfecto, no perfeccionista, si quiere mejorar en algo, tiene que aprender a quitar lo que le sobra, no a añadir mucho más. El equilibrio de la excelencia está en borrar las cosas que sobran y no tanto en añadir las que faltan. Y esto es muy interesante porque los perfeccionistas no se lo permiten, están todo el día cargándose de cosas nuevas en lugar de quitar lo que les sobra, ¿no? Mientras que la gente excelente lo que hace es corregir y borrar esas cosas que sobran. Así que una razón más para no ser perfeccionista. De alguna manera entiendo de tus palabras que también se puede tratar de simplificar. Yo creo que una de las diferencias entre los cracks a la gente simplemente buena es que los cracks, como es tu caso, sois capaces de hacer simple lo aparentemente complejo. Yo no sé si es mi caso, te lo agradezco, ¿vale? Te lo agradezco. Pero Einstein decía para esto una frase que no la puedo repetir literal, perdóname, porque no la sé literal, pero sí es más o menos lo que te voy a decir. Decía que los genios, si los quieres distinguir, solamente mira una cosa: la capacidad que tienen de convertir algo complejo en algo muy simple. Mientras que un tonto, decía él, lo que hace continuamente es hacer lo más simple como si fuera lo más complejo del mundo, ¿no? Él venía a explicarlo así, ¿no? Y yo creo que tenía bastante razón. No solamente porque si es él, obviamente tenía bastante razón, sino porque en la experiencia personal, uno que le gusta mucho la humildad, y luego si quieres hablamos porque es una de mis H's en el libro, comprende que la humildad tiene mucho que ver con esto, con la capacidad de hacer las cosas simples, sencillas. Yo creo que el secreto de la vida está en lo simple. Lo verdaderamente sencillo es lo que más aporta. El cerebro humano, biológicamente hablando, neurocientíficamente hablando incluso, está preparado para entender lo simple, no lo complejo. No quiere gastar energía. La mecánica biológica está preparada para no gastar energía. ¿Por qué nos complicamos entonces tanto la vida? La vida es mucho más simple. Muchas veces los grandes sabios, ¿no? Esa gente igual mayor que ves en un pueblo y demás, te das cuenta que al final son capaces de simplificarlo. Volviendo a las H's de tu libro, hablábamos de una de las primeras de humildad, ¿no? De alguna manera se trata, una persona humilde pone el foco en aportar, en dar, más que en la apariencia que va a aportar, ¿no? ¿Cuáles serían las claves de la humildad para ti? Esta fue, como te he dicho antes, Fabián, la primera H que escribí. Yo no confío en un líder, pero por lo tanto en una persona, y lo digo con todo el respeto y amor del mundo, de verdad que sí, que no sea humilde.
pierde un punto de confianza. Ahora tengo que explicar, obviamente, qué es la humildad. No hablo de humildad cuando yo hablo de humildad como normalmente se entiende a nivel cotidiano. Normalmente hablamos de humildad para utilizar un sinónimo de modestia, y no es lo mismo. Ni siquiera son sinónimos, ni siquiera lingüísticamente son sinónimos, aunque esté aceptado socialmente. Y yo soy el primero que también habla así, de humildad para hablar de modestia. Pero no es verdad, la humildad es una palabra de origen etimológicamente griega y significa lo que está por debajo, lo que sostiene a todo lo demás. Eso significa la humildad. La verdad es que yo tengo un tratado ahora sobre la humildad espectacular, pero te lo voy a resumir en 3 cositas muy sencillas, muy sencillas, con tu permiso. Una, cuando la humildad como humilitis evolucionó, se transformó en humus, porque es lo que estaba por debajo, lo que sostenía la planta a lo demás, ¿no? Y humus significa cultivo, que es vivir la vida con una mente de aprendiz continua, cultivándose continuamente. Yo no considero un líder, pero tampoco no considero una persona que no esté continuamente en estado de cultivo. Es decir, la humildad lo que te permite es dudar, y dudar es de sabios. Esto no lo digo yo, lo dice Edmund Fischer, que es uno de los últimos premios Nobel de Fisiología. Dice, en la maleta de los sabios viaja la duda. Y es muy interesante también porque precisamente en el libro Todo se puede entrenar de Tony Nadal, que antes hablábamos de él, decía, solo un tonto, un ignorante no duda. La duda es fundamental porque lo que te permite es cuestionarte el status quo de las cosas y por lo tanto avanzar. Primera idea suficiente como para darte cuenta que un líder se está cuestionando continuamente el status quo de las cosas y desde ahí puede crear nuevas cosas, ¿no? Y para eso tenemos la imaginación y un montón de herramientas que son del humano con H, ¿no? Solo nuestras, ¿no? Eso es el primer punto de la humildad, pero hay un segundo punto que me interesa muchísimo de la humildad, que es que la humildad te permite, gracias a esto, habiendo entendido bien qué es el cuestionarte el status quo de las cosas, cuando las cosas no te van bien, cuando estás en angustia, incluso en depresión, el plantearte que pueden ser de otra forma. Al cuestionarte la realidad, gracias a la humildad, encuentras caminos nuevos, con lo cual es súper interesante. Pero mira qué segunda derivada tiene. Cuando estás en estados de euforia, porque todo te ha ido bien, gracias al ser humilde, también te cuestionas qué seguir haciendo y no te quedas asentado en el éxito, sino entonces ahí es donde te quedarías realmente perdido, ¿no? Con lo cual, sea para estados de depresión o de angustia o de no conseguir los resultados, o sea para estados de éxito, de consecución de resultados, yo llamo de euforia por el éxito, la realidad es que gracias a la humildad puedes moverte de esas posiciones. Resulta que al final, para aprender a moverte de tu caja de comodidad como individuo, para tener una mente de aprendiz continuo, para realmente cuestionarte la realidad a la que estás sometida cotidianamente, resulta que o eres humilde o no puedes. O sea, es fantástico ser humilde, ¿no? Y encima, la gente que es humilde normalmente se relaciona mejor con los demás porque no quiere tener razón, y esta es la tercera idea, no siempre quiere tener razón, con lo cual, como no vive teniendo que su razón quedar por encima de las de los demás, pues fíjate, ¿no? Fernando, conforme vas hablando se me van uniendo puntos de las cosas que suelo dar en las conferencias, ¿no? Y una de las primeras frases que les digo, hay 2 asesinos del aprendizaje, les digo, y el primero es el ya lo sé, ¿no? Cuando te crees poseedor de todo, ahí difícilmente le puedes aportar algo, ¿no? Claro. Y hay una pregunta que también les hago, es, oye, ¿qué prefieres? ¿Ser feliz o tener razón, ¿no? Y lo contrario de la humildad vendría a ser una persona que cree que saberlo todo y además que se empeña más en tener razón que en ser feliz. Totalmente. En esas 2 preguntas que tú haces, Fabián, en las conferencias, en esas 2 preguntas está la definición de humildad. Esa es la base de la humildad. La humildad tiene un componente histórico mucho más potente, ¿no? Y en el libro, pues, como te puedes imaginar, cuento muchísimas más cosas en relación a la humildad, con ejemplos y con herramientas para trabajarla, pero la realidad es que está descrito en lo que tú acabas de comentar, ¿no? El ya lo sé me está impidiendo el avanzar. Y eso es, las personas que se mueven en esos entornos han perdido la humildad y por lo tanto han perdido quizás la herramienta más potente que tenemos los humanos, con H de nuevo, para salir de verdad y poder desprendernos de estar atrapados por un propósito que perseguimos. Antes has mencionado, Fernando, también otra segunda H, que era la H de humor, sí, de la que yo soy muy fan, ¿vale? De hecho, también, por ejemplo, cuando nombrabas a Benjamin Zander, una de sus claves, aparte de la humildad, también desde luego es el humor. ¿Cómo sería de importante el humor en el tema del liderazgo? Para mí es crucial, es clave. Lo que pasa es que de nuevo hay que entender qué significa la palabra humor, porque humor está asociado al jiji jaja y a veces hay mucha gente con mucho jiji jaja que no tiene ningún sentido del humor o maneja el sentido del humor de una forma que no es quizás la más adecuada. Y yo, para mí, Fabián, es la palabra clave en esta entrevista de esta tarde nuestra, y te voy a decir por qué. Porque mira, actitudes positivas no puede vivir sin la verdadera acepción lingüística que tiene el humor.
El humor tiene una acepción que tiene que ver con diversión. Ya estaría justificado. ¿Por qué? Porque la diversión nos conecta a las personas y la gente que no está divirtiéndose en algo, no está conectada, no está concentrada, no consigue los resultados, no co-crea con los demás, no se siente parte de lo que está sucediendo. Con lo cual, en ese punto ya está justificado, ¿vale? Sin embargo, no es la definición más importante de humor. Si tú te vas al diccionario, hay una definición que a mí me gusta mucho, que es la disponibilidad mental ante cualquier hecho. Esto es humor, la disponibilidad mental con la que te enfrentas a cualquier hecho. Y esto es muy potente, porque por eso muchas veces te dicen, ¿con qué humor has venido hoy? O por eso hay gente incluso que ha sufrido un accidente, que le ha pasado algo desagradable, una adversidad, la gente le dice, ¿con qué humor te la has tomado? Porque incluso hasta en lo más negativo, el sentido del humor es muy positivo. En actitudes positivas, qué bien que hablemos de esta forma, ¿no? Yo puedo asumir tu tristeza, pero da igual, la emoción es tristeza, pero el sentido del humor con el que vives esa tristeza es tu disposición mental ante eso que está pasando, ¿no? Si esto se ha entendido bien, en liderazgo es muy fácil de asociarlo, y también en el liderazgo personal. Tener la capacidad de tomarse los hechos que te van sucediendo en la vida, muchos que no vas a poder elegir, por cierto, con un sentido del humor, con una mirada positiva, pues va a ser fundamental, ¿no? Y eso es una cosa que tiene además una característica clave que también es solo de los humanos, y es que es la capacidad de elección. Elegir la disposición mental con la que te enfrentas a un hecho es la libertad mayor de los seres humanos. Que va bastante relacionado de alguna manera, Fernando, con la actitud. Sí. La única diferencia, porque muchas veces me dicen si es lo mismo por actitud, la única diferencia fundamental es que el sentido del humor además conecta con la diversión. Y entonces es como pasándotelo bien con tu mejor actitud. Es decir, el sentido del humor hace que tú tengas ese estado positivo, de mirada positiva, realista, incluso aunque la emoción no sea la más positiva del mundo, en ese momento, pero con una mirada, rabia, por ejemplo, ¿no? Pero con una mirada positiva de esa realidad que estás viviendo, donde tú te reconoces conscientemente de esa rabia. Ahora, eso sí, encima, sabiendo que te estás divirtiendo. La palabra es un poco dura, divertirse en estos estados. Cuando hablas en inglés dices fun y es mucho mejor, ¿no? Pero en el fondo es crear entornos donde todo es posible. Y eso es muy importante en el liderazgo, porque en la gestión de equipos los americanos hablan, y también en España, del engagement, tener a la gente motivada, conectada, todas estas cosas. Sin sentido del humor no es posible. De alguna manera muchas veces nos han vendido una falacia, ¿no? Como que parece que para hacer bien las cosas solamente haya un camino, ¿no? Y solamente haya una visión. De alguna manera también de todo esto que me estabas contando se puede deducir que la flexibilidad mental es un aspecto muy importante. Es súper importante. Mira, en la H de humanidad hay 3 características clave. La primera, la que explica esto que estás diciendo tú. Nosotros somos humanos y al ser humanos podemos imaginar que las cosas pueden ser de otra forma. La imaginación es una cualidad única de los humanos. Nos sirve para ir al futuro y traerlo al presente, imaginar que las cosas pueden ser de otra forma. Incluso Julio Verne pensó que podíamos subir a la Luna y parece que nos equivocó, ¿no? O que podemos salir de la atmósfera o visitar las zonas abisales, ¿no?, de los océanos. Pero ojo, la misma imaginación nos permite ir al pasado. Imaginar que lo que pasó ayer por la tarde podía haber hecho de otra forma, podía haber actuado de tal. Es decir, resulta que el resultado del aprendizaje, resulta que es resultado de la imaginación. Si el futuro, que es proyección, es resultado de la imaginación, y el pasado es resultado de la imaginación, todo lo que aprendo de él, resulta que el presente, el tener la capacidad de ponerme en tu lugar, en el lugar de esta emisora, de los oyentes que nos estén escuchando ahora, etcétera, etcétera, resulta que eso que llamamos empatía, que es ponerme en el lugar de los demás, también es imaginación. Porque claro, la imaginación es lo que me permite poder sentir lo que estás sintiendo tú. O sea que es la herramienta que nos conecta a las 3 temporalidades del ser humano, pasado, presente y futuro, en términos de proyección, de aprendizaje y de empatía, de relación. Con lo cual, primera herramienta, y esto es porque somos humanos, con H, la imaginación. Te respondo desde ahí. Habiendo entendido esto, ¿qué me permite la imaginación? Que no hay camino único, hay multiplicidad de caminos. Multiplicidad de caminos. Con lo cual, yo tengo un camino para llegar a un determinado destino, pero gracias a que puedo imaginar que las cosas pueden ser de otra forma, puedo crear caminos posibles que hoy no existen. Y eso es algo clave. Eso es algo que es lo que ha hecho que el ser humano evolucione, que tengamos la capacidad de ser lo que somos ahora socialmente, como tribus y como animales de los más desarrollados, o el más desarrollado, ¿no? Y bueno, y eso es la imaginación. Las otras 2, que no te comentaré, te he utilizado esta por contestarte a la pregunta, las otras 2 tienen que ver con la atención consciente, nosotros ponemos atención consciente, y la tercera, que también es muy importante, es la capacidad de la propia autogestión de nuestra conciencia, o sea, de nosotros mismos. Y estos son 3 elementos que son los 3 fundamentales en el liderazgo.
Fernando, desde luego, me consta que conoces el estado de flow, ¿no? Ese estado en el que pierdes la noción del tiempo porque estás haciendo algo en lo que te encuentras tan a gusto y de alguna manera, ¿no? Estás tan insertado en el proceso de la acción, que es lo que nos ha pasado, que me están avisando que nos queda muy poquito tiempo. Y bueno, se me queda muy cortito. Desde aquí ya te hago un llamamiento público para comprometerte delante de las cámaras a que vuelvas aquí otra vez y nos sigas explicando más del factor H y de muchas más cosas que tú sabes, ¿no? Y bueno, ¿aceptas este llamamiento desde aquí? Sí, quiero. Cuando tú quieras, Fabián, es un placer siempre. Para cerrar, también nos gusta hacerlo últimamente con alguna canción. Me gustaría pedirte una canción que nos recomiendes y por qué esa canción. Vale, pues yo te recomendaría una canción de Pedro Guerra que se llama Hazlos reír. Y por una razón, porque está el verbo hacer en el título, te habrás dado cuenta, con H. Hazlos reír, porque yo creo que en liderazgo hay una palabra que me hubiera gustado que llevara H y no la lleva, que es la palabra amor, pero yo se la pongo, porque como es muda, la pongo donde me da la gana. Esa es otra de las suertes que tengo, ¿no? Y la risa es una de las diferencias fundamentales también en los humanos, así que hazlos reír, porque cuando les haces reír es mucho más fácil liderar. Y ya de paso hazte reír a ti mismo, ¿no? Cada uno de nosotros. Bueno, desde aquí te voy a hacer un agradecimiento con H también en honor a tu libro y decir lo que te he dicho. Espero que no sea un adiós, sino hasta pronto, y mil gracias por todo lo que nos has aportado en tan poquito tiempo. Gracias a vosotros, un placer. Y bueno, antes de cerrar el programa y despedirnos con la canción que nos acaba de recomendar Fernando, recordaros a todos que también podéis volver a ver el programa, o si os queréis poner en contacto con nosotros a través de actitudespositivas.com, también dentro de poquito en intercomarcal.com podréis descargaros el programa, y darle un saludo muy grande desde aquí a aquellos seguidores que sois un poquito más activos en las redes sociales, en este caso como Antonio Sanchiz y Ana Cruzado, que nos siguen desde Onil. Un saludo hasta la semana que viene y cerramos con la canción de Hazlos reír de Pedro Guerra. Muy buenas noches. Per a tu, per a tots.